del viejo mundo. ¿Alguien recuerda cuáles eran? ¿Qué pueblos eran los que venían, los que vinieron del otro mundo? Hermana Patti. Sí, díganme. Creo que tenemos problemas con el audio con alguna hermana. Si lo pudieran poner en mute, por favor. Ok. En el libro de Mormón encontramos la historia de los jareditas y, obviamente, pues, la historia de la familia de los judíos. ¿Sí recuerdan? Sí. Ok. Voy a iniciar, hermanas, con el primer tema de esta charla. Y me gustaría, por favor, que pudieran contestar algunas de las preguntas para que esto sea un poquito más dinámico, ¿ok? El primer tema del que les voy a platicar es acerca de la familia. Y para esto deseo tomar el relato. Justamente cuando a Leí se le pide que salga de Jerusalén. Y se le pide que salga con su familia. Se le pide que salga con toda su familia, no solamente con parte de ella. ¿Sí recuerdan? Él tuvo un desafío, hermanas. Él tenía algunos hijos que no eran tan diligentes o tan obedientes. Hermana Belén, ¿pudiera leer el primer espacio en azul? Donde dice primer Nefi 2:2. ¿Me escuchan? Bueno. Hermana Belén, ¿sí nos puede ayudar a leer? Hermana Rosario, ¿nos puede ayudar? A ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, hermana. A ver si es él. Es el que dice, no obstante. ¿Muy bien? Primer Nefi 2:2 y sucedió. Se encuentra en la pantalla, hermana. No la alcanzo a ver. Ah, ok. En su libro entonces. Ajá. Es 2 de Nefi. Primer Nefi 2:2. Ah, primer de Nefi. 2. ¿Y sucedió? ¿Es esa? Ajá. Y sucedió que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que participiese para el desierto con su familia. Muchas gracias, hermanas. ¿Alguien recuerda, hermana Pau, recuerda qué pasó con la Man y Lemuel? ¿Escucha, hermana Pau? Hermana Eva, ¿recuerda qué pasó con la Man y Lemuel? ¿Ellos estuvieron de acuerdo en salir también? Hermana, ¿a qué hermana Eva le está hablando? Ah. Oh, hay más de una Eva. Discúlpenme. Hermana Eva de González. Ah, bueno. Dígame, me repite la pregunta, hermana, si la Man y Claro. Lemuel estaban dispuestos a salir. ¿Estaban dispuestos a salir con su padre al desierto, hermana? No, hermana, ellos querían seguir en su casa, pues ahí tenían todas las comodidades. Estaban en su casa. Tenían todas las comodidades. Hermanas, ¿algunas de ustedes han enfrentado resistencia por parte de sus hijos en obedecer lo que manda el Señor? ¿Qué tipo
de resistencia nos encontramos con nuestros hijos? Tal vez para ir a la capilla el domingo. Tal vez para estar listos para repartir los sacramentos. Tal vez para cumplir con sus responsabilidades y acudir por las ofrendas de ayuno. ¿Qué tipos de desafíos tienen ustedes, hermanas? A ver, yo, Rosario. Sí, quien desee compartir, hermana. Ajá, a mí mi hija, le costó mucho trabajo al principio el café. Ok. ¿Y cómo actuaron en familia, hermana? ¿O qué hizo su hija? Pues ya como nos venían a visitar los Elder y yo estaba ya, así que ingresada en el templo y estaba en grupo con ellos, pues le empezaron a platicar pues ahora sí que lo dejara porque le hacía daño y que conociera a nuestro padre. Y poco a poco le dijeron, lo primero que tienes que hacer es dejar el café. Y dice, déjenme, voy a hacer el propósito y poco a poco lo fue dejando y les dijo, ya dejó el café, ahora sigo más adelante y se bautizó. Muy bien, hermana. Muchas gracias por compartir. ¿Alguna otra de ustedes se ha enfrentado con algún desafío, alguna resistencia por parte de sus hijos en obedecer lo que manda el Señor? Supongo que todos sus hijos son muy obedientes, hermanas. Qué bueno. Vamos a ver qué es lo que hizo Leí ante esta situación, hermanas. En el libro de Mormón aprendemos que la firmeza de Leí como padre, el apoyo de su esposa y la obediencia de sus hijos fieles, me refiero a Nefi y a Sam, fueron muy importantes, hermanas. Muy importantes. Para que tanto Lamán y Lemuel obedecieran. Leí, hermanas, no fue un padre laxo o condescendiente en las cosas de Dios. Enseñó a su familia que los mandamientos de Dios no son negociables. Así como la hermana nos mencionaba acerca del café, ¿verdad? No es algo negociable. Leí ejerció su autoridad, pero no obligó a sus hijos a obedecer. Leí más bien los persuadió para que fueran obedientes. Otro de los puntos importantes que vemos es el apoyo de la esposa para que se obedeciera lo que el Señor había mandado. No hubo apoyos divididos, se mantuvieron firmes como padres. En ocasiones tenemos situaciones donde nuestros hijos saben con qué papá acudir para que le pueda otorgar un permiso o para que sea un poquito más laxo. Pero ante situaciones del Señor, hermanas, necesitamos mantenernos firmes como esposo y esposa, porque los mandamientos del Señor, repito, no son negociables. Y el otro punto que les mencionaba acerca de la obediencia de esos dos hijos, que a pesar de que Lamán y Lemuel no querían obedecer, Nefi y Sam fueron ejemplo de obediencia aún siendo los menores. Nosotros, hermanos, debemos ser fieles en todo momento, independientemente de la edad que tengamos, si somos los mayores, si somos los menores, porque es una manera de ayudar a nuestros hermanos de sangre a obedecer a Dios. ¿Okay? Otro de los temas, hermanas, matrimonio. Para este tema, hermanas, me voy a apoyar en el relato de cuando Nefi y sus hermanos fueron enviados a obedecer los anales de los judíos. Ellos ya habían salido de Jerusalén, ¿recuerdan? Pero el Señor le pidió a Leí que enviara a sus hijos para obtener los anales. ¿Okay? La otra hermana Eva, que no sé su apellido, ¿me podría ayudar, por favor, a leer 1 Nefi 3, de 2 al 4? Se encuentra en la pantalla. La hermana Eva, ¿me puede ayudar?
1 Nefi 3, Hermana, 2, 4. El Señor me ha mandado que tú y tus hermanos volváis a Jerusalén. Pues he aquí, Labán tiene los anales de los judíos, así como una genealogía de mis antepasados, y están grabados sobre planchas de bronce. Por lo que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos vayáis a la casa de Labán, y procuréis los anales y los traigáis al desierto. Todos sabemos la importancia de que obtuvieron esos anales. Inclusive su esposa Saría lo sabía. Pero como habían tardado en regresar, Saría pensaba que tal vez estaban muertos y hubo un reclamo a Leí. muchas gracias, hermana. Imagínense, la esposa de Leí pues temía por la vida de sus hijos y en ese momento, a pesar de que ella le había apoyado para salir al desierto, en ese momento hay un reclamo hacia su esposo. Hermana Natalie, ¿nos podría ayudar a leer 1 Nefi 5 del 2 al 8? Está en la pantalla. Creía que habíamos perecido en el desierto y también se había quejado con mi padre, diciendo que era visionario. Y dijo, tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia, y mis hijos ya no existen, y nosotros pereceremos en el desierto. Y según esta manera de hablar, mi madre se había quejado contra mi padre. Y había sucedido que mi padre le había hablado diciendo, sé que soy un hombre visionario, porque si no hubiera visto las cosas de Dios en una visión, no habría conocido su bondad, sino que hubiera permanecido en Jerusalén y perecido con mis hermanos. Pero he aquí, he obtenido una tierra de promisión y me regocijo en estas cosas. Sí, y yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Labán y los hará volver a nosotros en el desierto. Y con estas palabras mi padre Leí consoló a mi madre Saría con respecto a nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de Jerusalén para obtener los anales de los judíos. Y cuando volvimos a la tienda de mi padre, se llenaron de gozo y mi madre se consoló. Muchas gracias, hermana. Sí. ¿Alguna de nosotras se ha debilitado o dejado de confiar en Dios en situaciones difíciles, hermanas? ¿Hemos dejado de confiar en la dirección de nuestro esposo? ¿Nuestra tristeza o miedo nos ha hecho dudar del poder de Dios? ¿Alguna de ustedes quisiera compartir al respecto? Hermana Patti. Patti Ramos. Aquí estoy, hermanita. Y a lo mejor hay muchas Patis. Sí, discúlpeme. No se preocupe. Gracias, hermanita Yanis. Bueno, en esta situación, yo creo que los años que tengo en la iglesia me ha hecho precisamente pues madurar para esas situaciones. Anteriormente, sí, claro que sí, yo lo reconozco. En algún momento difícil que haya yo estado en prueba, pues llegué a quebrantarme y tal vez en no acordarme de confiar en mi Dios, porque en algún momento dado tal vez la prueba fue muy fuerte, pero con el paso de los años, hoy por hoy, realmente todas estas cosas que me han servido para prueba y fortaleza para mí, para mi vida, me han ayudado mucho. Y hoy de verdad yo ya no, actualmente ya no pienso como antes pensaba. He avanzado, siento que he ido avanzando y progresando grandemente en el Evangelio. No soy perfecta, no lo soy. Estoy aprendiendo, continúo aprendiendo, pero sí me acuerdo de que hay un Dios y de que ese Dios no nos desampara, hermanita, sea cual sea nuestra situación, no nos desampara. Yo lo he sentido, lo he vivido, sean las circunstancias que hayan sido difíciles, y Él está siempre, siempre con nosotros. Y creo que no debemos de olvidarlo, aún en nuestras pruebas más fuertes, porque tal vez pareciera que dijéramos, no, pues no está conmigo, no me está apoyando, y no es así. Es cuando Él más nos lleva en sus brazos
no nos abandona. Muchísimas gracias, hermana. Gracias, hermano. De este relato, hermanos, quisiera recalcar algunas de las cosas que nos enseña. Todas, en algún momento, al presentarse desafíos o pruebas, al igual que Saría, podemos llegar a dudar o tener miedo, hermanos. Y es de alguna manera normal, es parte de nuestra naturaleza. La esposa de Leí, a pesar de tener fe en el Señor, a pesar de ser obediente, a pesar de apoyar a su esposo para salir al desierto, sintió temor. Pensó que sus hijos podrían estar muertos. Sin embargo, fue paciente. Y seguramente ella también recordó lo que nosotros sabemos, de que Dios no da mandamientos sin prepararnos antes la vía, por difícil que parezca, hermanos. Otro de los puntos importantes de lo que podemos aprender acerca del matrimonio es acerca de la firmeza de Leí, acerca de la firmeza del patriarca. Él vio a su esposa debilitada, con temor, con dudas. La vio preocupada, por supuesto, pero aún así, él se mantuvo firme en el testimonio que tenía y sabía perfectamente lo que el Señor requería de él. Él sabía que sus hijos serían librados de las manos de Labán. Todos conocemos la historia y sabemos lo que ocurrió, hermano. Y la otra parte que me gusta mucho en esta, enfocándolo al matrimonio, es la comprensión que Leí tuvo hacia los temores de su esposa. Él no se molestó, no se enojó, sino que comprendió lo que ella estaba sintiendo. Y leemos en la escritura que dice que su esposa, que Leí consoló a su esposa. Quiere decir que él fue empático con ella. Él trató de sentir la preocupación también. Y también eran sus hijos, hermanos. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones cuando tenemos problemas en el matrimonio, hermanos? A veces, al sentir temor, al sentir que algo está mal, y cuando mi esposa, mi esposo se debilita, ¿qué es lo que sucede? En muchas ocasiones los juzgamos, cuando en realidad tenemos que ser el apoyo del otro. A veces por ser los miembros activos de la iglesia, juzgamos a nuestro esposo, a nuestros hijos o a algún otro miembro de la familia, lejos de entender sus miedos, sus temores o los motivos que lo tienen debilitado. ¿Cuántas de nosotras, hermanos, a lo mejor estamos en la iglesia, pero nuestro esposo en algún momento fue activo y ahora no lo es? Tal vez sería buen momento para preguntarnos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Estamos comprendiéndolo? O a lo mejor algún miembro de nuestra familia. ¿Estamos tratando de sentir lo que ellos sienten? Yo creo que esta parte es importante, porque vemos muchísimas mujeres en la iglesia que vamos solas. Muchísimas. No hemos involucrado a nuestro esposo para que él también sea obediente al Señor, hermanos. ¿Alguna de ustedes quisiera compartir algo que nos pueda nutrir a las demás? Yo, hermana. Adelante, por favor. Yo creo que muchas veces como dice usted, subestimamos a los miembros de nuestra familia, ¿no? Y también se nos olvida que pues no somos perfectos. Una vez recuerdo que mi esposo me aconsejó de una manera tan bonita que me gustó porque mi hermana necesitaba un consejo. Entonces le digo, ¿cómo tú pudiste ver lo que mi hermana necesitaba si yo soy la hermana, ¿no? Ahora sí que entre mujeres nos entendemos. Y lo que me dijo mi esposo fue, lo que pasa es que yo miré
como con los ojos que nuestro Padre Celestial miraría a una hija de Dios. Cuando me dijo eso, yo me quedé así como, creo que tengo que aprender eso, a mirar con los ojos con los que me mira nuestro Padre Celestial. Eso es lo que les podría compartir, hermanas. Gracias. Muchísimas gracias, hermana. Muchas gracias. El siguiente tema, hermanas, tiene que ver con la adversidad. En 2 de Nefi 2:11 leemos, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la sanidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Hermanas, ¿alguna de ustedes ha experimentado adversidad en sus vidas? Claro que sí, todo el tiempo. ¿Nos pudiera compartir algún ejemplo de qué tipo de adversidad hemos pasado? La adversidad está en nuestra vida todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando queremos hacer algo bueno, vienen las dificultades y a mí me sorprende el cómo Satanás trabaja para que nosotras no hagamos las cosas que puedan traer gozo a alguien más. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que viene el nombre de alguien a nuestra mente, ¿no? Y pareciera que decimos, qué raro que estoy pensando en la hermana Juanita Pérez, pero en ese momento yo puedo hacer una bendición para ella y no lo hago, ¿no? Y creo que cuando nosotros estamos viviendo situaciones, incluso que tienen que ver para hacer el bien a los demás, siempre la adversidad va a estar presente y vamos a tener como ese conflicto en nuestra vida, ¿no? Apenas estábamos dentro de esta conferencia que se está organizando, estábamos con la grabación de los videos para la conferencia con las demás misiones y a mí me sorprendía la oposición tan grande que hubo para la grabación de los mismos. Y si no era una cosa, era otra, y cómo es que pasaban las cosas y estuvimos buscando la manera de resolver cada una de las cosas, pero creo que nunca había visto la adversidad tan insistente para no hacer algo que sabemos va a traer mucho gozo a nuestras hermanas y a nosotras mismas. Muchas gracias, hermana. Efectivamente, siempre vamos a encontrar oposición. Satanás sabe en dónde puede trabajar, pero justamente necesitamos estar atentas y alertas para eso. Cuando hablamos de adversidad, también puede ser la pérdida tal vez del empleo, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la debilidad de la fe en nuestra familia. Permítanme platicarles algo muy personal. Con esa situación que estamos viviendo, por parte de mi familia han fallecido 5 personas. Hace 2 días falleció mi tío, el más querido. Actualmente tengo 5 familiares más internados de gravedad. Esto para nosotros como familia es muy fuerte. Si perder a un solo miembro de la familia nos debilita, imagínense perder a tantos miembros de nuestra familia y saber que está en riesgo la vida de 5 más. Mi mamá es una persona de 84 años, ella cumplió ayer 84 años. Y platicábamos acerca de lo que estaba pasando y tratábamos de prepararla porque sabíamos que el desenlace probablemente iba a ser pues el que ocurrió. ¿Ya discepa? A veces, hermanas, Hablando. El no saber ¿Y ahorita con esta adversidad? el plan de salvación nos puede hacer sentir aún peor, hermanas. Pero tenemos la esperanza
de que nos vamos a ver después de esta vida, de que esto solamente es un paso más. Con algunas personas con las que he platicado me decían, pero ¿cómo pueden estar tan tranquilos? No, no estamos tan tranquilos. Por supuesto que hay dolor, hermana, pero también tenemos esperanza. Esa es la diferencia. El aprender a sobrellevar las situaciones adversas, hermanas. Para este tema, voy a tomar el ejemplo de lo que ocurrió con Nefi cuando ellos iban en el desierto, hermanos, y habían llegado, habían plantado sus tiendas para que pudieran ellos descansar y pues los varones fueran a cazar para traer alimento. Pero si recuerdan, el arco de Nefi se rompió. Hermana Gaona, ¿me podría ayudar a leer 1 Nefi 16:18? Se encuentra en la pantalla. Creo que tenemos un problema con el audio. ¿Alguna otra hermana que me pudiera ayudar? Puedo ser yo, hermana. Si quiero, bueno, puedo. Adelante, hermana. Perdón, ¿quién? Hermana Zulema, ¿me puede ayudar? Sí, hermana, gracias. Y después que hubimos viajado por el espacio de muchos días, plantamos nuestras tiendas por algún tiempo para que de nuevo pudiéramos descansar y obtener alimento para nuestras familias. Y aconteció que yo, Nefi, al salir a cazar, he aquí, rompí mi arco que era de acero fino, y después que rompí mi arco, mis hermanos se enojaron contra mí a causa de la pérdida de mi arco porque no obtuvimos alimentos. Y aconteció que volvimos sin alimento a nuestras familias, y por estar muy fatigadas a causa de sus viajes, sufrieron mucho por la falta de víveres. ¿Ya? ¿No tenía audio? Gracias, hermana. En esta primera parte de Nefi, perdón, hermana, porque no tenía el audio. Oh, ahorita lee la siguiente, hermana. Sí, hermana. En esta primera parte podemos tal vez relacionarlo con la falta de empleo, que en muchas ocasiones puede ser una situación adversa, hermanos. El no tener los medios para llevar alimento a nuestra familia. Esta es una adversidad que podemos ver con Nefi. Pero también hay otro tipo de adversidad que podemos ver en este ejemplo. Hermanita que tenía el mute, ¿podría leer ahora el versículo 20 que se encuentra en la pantalla? Versículo 20. Sí, ¿y ocurrió qué? Sí, dice, y ocurrió que Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael empezaron a murmurar en contra en gran manera por motivo de sus padecimientos y aflicciones en el desierto. Y también mi padre empezó a murmurar contra el Señor, su Dios. Sí, todos se sentían sumamente afligidos, tanto así que murmuraron contra el Señor. Muchas gracias. Aquí vemos otro tipo de adversidad en la misma situación, porque había el desánimo, había la crítica por parte de otros miembros de la familia y había el debilitamiento de la fe por parte inclusive de Leí. En ocasiones, cuando las cosas no están saliendo tan bien, nos enfrentamos con este tipo de adversidades en familia. Yo me pregunto, si estaba Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael, ¿por qué solamente Nefi estaba preocupado? ¿Y por qué solamente él resolvió la situación? ¿Acaso no todos tenían la necesidad de llevar alimento a sus familias? ¿Cómo es que nosotros actuamos, hermanos? O, en este caso,
al debilitarse la fe del propio padre, la fe de Leí, ¿cómo actuamos, hermanos? ¿Qué hacemos cuando esto ocurre con nuestra familia? Ese es otro tipo de adversidad. En el 21 dice, ahora bien, sucedió que yo, Nefi, habiéndome afligido con mis hermanos por la pérdida de mi arco, y como sus arcos habían perdido su elasticidad, empezó a dificultársenos en extremo, sí, a tal grado que no podíamos obtener alimento. Y sucedió que yo, Nefi, hablé mucho a mis hermanos, porque habían endurecido otra vez sus corazones, aún hasta quejarse contra el Señor su Dios. A veces tenemos a familiares, a nuestros hijos, a nuestro esposo, que endurecen su corazón, que a veces pareciera que ya vamos en el camino, pero ocurre una adversidad y otra vez endurecen su corazón. Dice en el 23, y aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto. Por tanto, me armé con un arco y una flecha y con una honda y piedras. Y le dije a mi padre, ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Esta parte me encanta, hermanos, porque habla justamente de la manera de actuar de Nefi. No se quedó enojado, ni haciendo berrinche, ni lamentándose por haber roto su arco. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y buscó la manera de hacer otro arco y otra flecha, pero me encanta más aún que dice que se armó con el arco, con la flecha, pero además dice que se armó con una honda y con piedras, ¿no? Hermanos, si nos quedamos sin trabajo, por ejemplo, y estamos buscando opciones y estamos buscando más opciones y no las encontramos, ¿qué cosa puede ser la honda y la piedra? ¿Acaso no podrían ser otras alternativas? Quiero decir, si no estamos encontrando trabajo en una empresa, ¿no podríamos aprender un oficio? ¿No podríamos emprender un pequeño negocio? Es decir, necesitamos ser como Nefi. No solamente regresar a lo mismo que tenía, sino ver aún más opciones. Tenemos que armarnos con hondas y con piedras, además del arco y la flecha, hermanos. En el 24 dice, y aconteció que él preguntó al Señor, porque se habían humillado a causa de mis palabras, pues les dije muchas cosas con toda la energía de mi alma. Nefi fue perseverante para que su familia reconociera las bendiciones de Dios, aún teniendo esta situación de adversidad. En el 25 dice, y ocurrió que la voz del Señor habló a mi padre, y verdaderamente fue reprendido por haber murmurado en contra del Señor, a tal grado que sintió una intensa aflicción. En el 26 dice, y sucedió que la voz del Señor le dijo, mira la espera y ve las cosas que están escritas. Todos conocemos acerca de la liaona, ¿cierto? Dice que la liaona funcionaba de acuerdo a algunas cosas. ¿Alguien me puede decir? Fe. ¿De acuerdo a qué funcionaba la liaona? A la fe. A la fe. De acuerdo, Muy sí, bien. Y a la diligencia. Diligencia. Muy bien. Fe y diligencia. ¿A dónde Muy ir? bien. Dice que funcionaba entonces de acuerdo con la fe, la diligencia y la atención que nosotros le dábamos. Hermanos, nosotros entonces necesitamos ejercer fe, ser diligentes y atender las cosas del Señor, atender a lo que nos dice el profeta. En el 29 dice, y también se escribía sobre ellas una escritura nueva que era fácil de leer. Hermanas, nosotros tenemos todo el conocimiento en los libros canónicos. Todos están en español, que es nuestro idioma. Todos podemos leer las escrituras en un lenguaje sencillo, una manera fácil de aprender. Y aquellos que no tuviéramos posibilidad de leer porque no sabemos leer o porque nuestra vista no nos ayuda,
hoy por hoy también se encuentran las escrituras en audio, ¿cierto? Dice al final del versículo 29, y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Todos sabemos cuál fue el desenlace. Nefi obedeció a su padre, se fue a la cima de una montaña y encontró alimento para toda su familia. Cuando esta situación adversa se pudo solucionar, leemos en el 32 que dice, se humillaron ante el Señor y le dieron las gracias. Hermanos, ¿qué significa esto? También en el libro de Mormón nos habla de ser agradecidos, aún en la adversidad y pasando las situaciones adversas. En muchas ocasiones, cuando tenemos adversidad, nos acordamos de orar y tratamos de hacer las cosas correctas. Pero, ¿qué sucede cuando ya esta adversidad está pasando? Lejos de darle gracias a Dios, nos olvidamos de Él. De estas escrituras o de este relato, podemos aprender algunas cosas. La primera, hermanas, es la actitud de Nefi ante la adversidad. Lejos de preocuparse y quejarse, se ocupó para hacer otro arco, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer nosotras, hermanas, ante alguna situación adversa? ¿Algún ejemplo real que alguien nos pueda compartir? Sí, yo, hermana. Adelante. Soy la hermana Lemus. Bueno, en mi familia somos los únicos miembros y nosotros al llegar a la iglesia siempre fuimos una familia pequeña, muy tranquila, y al llegar a la iglesia pues entonces comenzaron realmente nuestras pruebas porque pues nos pasaron muchas cosas, muchas pruebas, muchos desafíos. Y en una ocasión yo recuerdo haberle dicho a mi esposo, ya no quiero ir a la iglesia. Estábamos muy tranquilos antes. Y solo me escuchó y al día siguiente era domingo. Y por la mañana me dijo, levántate, vámonos a la iglesia de nuevo. Necesitamos estar ahí, es el mejor lugar donde podemos estar. Y pues comenzamos, me levanté, pero pues de malas y conforme íbamos acercándonos a la capilla, yo sentía que no íbamos a poder, bueno, que yo no iba a poder estar ahí porque me iba a encontrar con los hermanos con los cuales había tenido desafíos. Y al llegar ahí, desapareció todo esto. Dije, Señor, estoy aquí de nuevo y tengo un esposo que me levanta y me sostiene y está conmigo. Lo que yo vi ahí es que mi esposo se ocupó de animarme. Y ahora no nos ha vuelto a pasar eso. Sí, nos han pasado igual, hemos tenido pruebas, pero si no me levanta él, lo levanto yo. Y nuestra actitud ha sido de permanecer firmes y de decir, cuando uno decaiga su ánimo, el otro lo tiene que levantar. Entonces nos hemos ocupado uno del otro y los dos animando a nuestras hijas y dando un mejor ejemplo para que los demás quieran estar donde nosotros estamos. Entonces ha sido un trabajo en equipo, pero la actitud ha sido importante. Gracias, hermana. Muchas gracias por compartir, hermana. La otra enseñanza que vemos en este relato es la humildad de Nefi al acudir ante su padre Leí para que preguntara a Dios a dónde debía ir para obtener alimento. Imagínense, aquí el propio Leí había murmurado contra el Señor. Entonces Nefi pudo haber dicho en cualquier momento, pues es que yo soy quien debe dirigir esta familia, ¿no? Porque aún mi padre ha murmurado. Y no fue así, de ninguna manera. Él seguía reconociendo la autoridad de su padre. En ocasiones, cuando aportamos al hogar como hijos o como esposa, restamos la autoridad al patriarca de la casa, hermanos. Y eso trae mucho conflicto, porque entonces se vuelve en una lucha de poder. Y es la peor manera, hermanos, para poder trabajar, para poder seguir adelante y vencer la adversidad. El otro punto que podemos aprender es acerca de la rectitud de Nefi.
que ayudó a recordarle a su padre Leí quién era. Sí recuerdan que Leí era un profeta, ¿verdad? Y entonces él debía confiar en Dios. Muchas ocasiones, hermanos, nosotras tenemos que recordarle a nuestro esposo quiénes son, que tienen el sacerdocio, que tienen el poder de Dios, hermanos. Y de esa manera, continuar hacia adelante. El otro punto del que podemos aprender es la capacidad de arrepentimiento de Leí. A pesar de haber murmurado, se humilló al Padre para pedir su guía. Hermanos, todos nos equivocamos, todas. Nadie somos perfectas. Pero lo importante es que podamos reconocer en lo que hemos fallado y que podamos humillarnos y arrepentirnos y continuar. No quedarnos solamente pensando en que ya hice cosas malas y ya no puedo seguir adelante. No. Tenemos que decir, esto es lo que hice mal. Esta es la manera de corregirlo. Y entonces hacerlo. Actuar como lo hizo Nefi. Y la última enseñanza que quisiera mencionar de este relato es que Dios nunca nos dejará solos. Siempre estará a nuestro lado para enfrentar la adversidad. Él solamente está probando nuestra fe porque para eso venimos a esta tierra. A ser probados, hermanas. Él espera que actuemos, no que nos quedemos lamentándonos nada más. Leía hace unos días no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero hablaba que Buda, después de mucho tiempo de meditación, llegó a la conclusión de que el sufrimiento, permíteme, no quiero decir algo que no es correcto. No recuerdo exactamente, pero dice que sí podemos sentir dolor, por supuesto, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, hay cosas que van a suceder y nos van a doler, como les mencionaba hace un rato. La pérdida de los miembros de mi familia ha sido muy, muy fuerte. Pero podemos sentir el dolor o podemos seguir sufriendo al culparnos, al culpar al otro, al decirle no te cuidaste, al decirle por qué hiciste esa fiesta donde todo el mundo se contagió, por qué no seguiste los lineamientos, todas las medidas de precaución. No sé si me explico. Entonces, nosotros podemos avanzar o podemos estancarnos ante situaciones de este tipo. Las preguntas, hermanas, para reflexionar en esta parte serían, ante la adversidad, cualquiera que estemos pasando, ¿cómo estamos actuando? ¿Estamos murmurando? ¿Nos estamos quejando todo el tiempo? ¿Nos estamos humillando ante Dios para pedir ayuda? ¿Nuestra fe se está debilitando? ¿O estamos aprovechando la oportunidad de unir a nuestra familia durante el distanciamiento social que estamos viviendo? ¿Los estamos disfrutando o ya queremos que los niños se vayan a la escuela, ya queremos que el esposo se vaya a trabajar porque ya no lo aguantamos en casa? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanas? ¿Nos hemos preparado con alimento físico y espiritual? ¿Hemos sido obedientes con nuestro almacén familiar? ¿Nos preparamos desde hace ya 2 años para que el aprendizaje del Evangelio esté centrado en el hogar? ¿Cómo es que lo estamos haciendo? ¿Tenemos noches de hogar? ¿Tenemos oraciones familiares? ¿Tenemos consejos de familia? ¿Cómo estamos enfrentando la adversidad, hermanas? El siguiente tema, hermana Natalie, no sé si de tiempo ya son las 6 de la tarde.
Si ya es tiempo, No, adelante, puedo parar aquí. adelante por usted, por nosotros no hay tema. Ok, hermana, gracias. Por respeto a sus horarios, hermanos, y a sus tiempos, trataré de ser breve. Este otro punto acerca de la esperanza y el consuelo. Quisiera yo, algunos de ustedes, no alcanzo a ver los nombres de todas, pero me gustaría, por favor, permítanme ver el nombre de alguien. Hermana Belén, así aparece registrada. Hermana Belén, ¿me escucha? ¿Hay más de una Belén en este grupo de 92 personas? Respondió en el chat que sí le escucha, pero creo que no ha activado su micrófono. Ok. Entonces, pudiera ser hermana Rosalinda. No sé si es Rosalinda Muñoz. ¿Me escucha? No sé si sea Rosalinda, yo soy María Bárbara Muñoz. Hermana María Bárbara Muñoz, por favor compártanos. ¿Recuerda usted el relato que habla acerca de los 2000 jóvenes lamanitas? Los que fueron, digamos, apoyados por sus madres para salir a la lucha a pesar de que eran tan jóvenes. Exactamente, hermana. Exactamente. Platícanos un poquito de lo que se acuerda de ese relato. Y pues mire, a mucho, pero no, pero sí. Bueno, yo recuerdo que ellos, su fe, a lo que yo leí, su fe era sumamente fuerte. Y ellos se reunieron y se juntaron para ir a la lucha, porque ya había muerto mucha gente de los adultos que estaban antes en esa guerra. Y sus madres, obviamente, pues estaban preocupadas porque eran muy jóvenes, pero sin embargo, nunca los dijeron no vayas porque pues es su hijo y les dolía, ¿no? Poder perderlos, sino que al contrario, ellas también tuvieron fe y los alentaron con la fuerza que el Señor les diera, poder ir a la batalla y tener la confianza de que iban a salir victoriosos. Eso es lo que más o menos recuerdo, hermana. Sí, hermana, muy bien, muchísimas gracias. Veo en el nombre, perdón, en la lista a una hermana de nombre, permítanme, Rosalinda, o Rosy Contreras, perdón. ¿Nos escucha, hermana Rosy? Presente, sí, hermana. Hermanita, ¿nos puede leer, por favor, lo que aparece en la pantalla? Alma 56 es 47, 48 y 55, 56, por favor. Claro. Hasta entonces nunca habían combatido. No obstante, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres le habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo, no dudábamos que nuestras madres lo sabían. Y aconteció que cuando no se rindieron, he aquí, conté a aquellos jóvenes que habían combatido conmigo, temiendo que muchos de ellos hubieran perdido la vida. Pero he aquí, para mi mayor alegría, hallé que ni una sola alma había caído a tierra, sí, y habían combatido como con la fuerza de Dios. Sí, nunca se habían sabido que hombres combatieran con tan milagrosa fuerza y con tanto ímpetu, cayeron sobre los lamanitas, que los llenaron de espanto, y por esta razón los lamanitas se rindieron como prisioneros de guerra. Muchas gracias, hermana. ¿Se imaginan ustedes? No sé si todas, pero yo creo que algunas de las personas que están en el grupo tienen hijos. ¿Cómo creen ustedes que las mamás de estos 2000 jóvenes se sintieron al saber que sus hijos se iban a la guerra y que no tenían nada de experiencia en
una guerra como esta. ¿Algunas de ustedes pueden sentir eso, hermanos? ¿Pueden compartir o cómo creen que esas mamás se sentían? Yo, hermanita. Adelante. ¿Yo? Adelante, hermana. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo creo que una de las características principales de estas madres es que eran mujeres llenas de fe, que confiaban. Recordemos que sus padres habían enterrado sus armas por los convenios que habían hecho con Dios. Y ellos habían honrado sus convenios al límite. Cuando vieron que la guerra era tan fuerte, estos lamanitas que habían enterrado sus armas, hubo un momento en que tuvieron la necesidad o la intención de luchar, de sacar sus armas y luchar, porque veían que sus hermanos morían por ellos. Entonces, sus hijos, que habían sido criados en el amor, en la enseñanza, en el ejemplo de sus padres por fidelidad y de sus madres por fe, ellos tenían todo lo que se necesitaba para poder tomar decisiones correctas. Seguramente las madres tenían preocupación, pero también tenían confianza porque sabían que habían enseñado lo correcto. Y los jóvenes no tenían miedo porque inclusive las escrituras dicen, y no dudamos que nuestras madres lo sabían. Cuando ellas habían respaldado, estamos hablando de la crianza, estamos hablando de que diario nos vemos, de que diario nos escuchamos, ellas habían vivido, hermanas, los principios del evangelio. Aquí sí que sus hijos estaban firmes porque ellos habían visto y habían recibido enseñanzas. A veces enseñamos sin enseñar. A veces nuestros hijos sencillamente absorben nuestra fe. Yo sí creo que tenían pues sus temores, pero también creo que eran mujeres fuertes de fe, de confianza en Dios. Así es, hermana. Usted tocó un punto muy importante que tiene que ver con la crianza, hermanas. ¿Qué tan importante consideran ustedes que para que sus hijos puedan tener esta fe y esta confianza en Dios para ir a luchar en esta batalla que hoy vivimos contra el adversario? ¿Qué tan importante creen ustedes que es que oremos todos los días con ellos? Que leamos las escrituras todos los días como familia. Yo no sé, hermanos, si ustedes tengan hijos adolescentes, pero justamente las necesitan, hermanas. Muchos de sus hijos no saben qué hacer o cómo actuar. Si nosotros estamos criando a nuestros hijos en la fe, les estamos enseñando en quién confiar, ellos sabrán tomar buenas decisiones, independientemente de la situación en la que se encuentren. Escuchamos acerca del bullying, escuchamos acerca de las agresiones, escuchamos acerca de las drogas. No vivimos en una burbuja, estamos en el mundo, hermanas. Necesitamos dotarlos de armas para que ellos puedan defenderse de la manera correcta y puedan siempre confiar en Dios. Ellos deben saber que hacer lo correcto es lo que Dios espera, hermanos. Pero en muchas ocasiones no es posible que como padres ejerzamos nuestra autoridad y entonces ni siquiera podemos convocarlos para una oración. No podamos convocarlos para la noche de hogar. No podamos reunirnos para leer las escrituras, sin darnos cuenta que los estamos privando de herramientas que ellos necesitan. ¿Alguna de ustedes pudiera compartir algún desafío de sus hijos, hermanas? Yo quisiera hablar. Mi nombre es Liliana Ruiz. Adelante. ¿Escuchan? Sí. Buenas tardes, primero que todo. Mucho gusto, mi nombre es Liliana Ruiz, yo soy de Colombia. Es mucho poder estar aquí conectada con ustedes y poder compartir este tipo
de reuniones que son muy familiares, aunque no les distingo en vivo, pero sus rostros reflejan mucho el evangelio que es real. La hermana está hablando de alguna experiencia. Yo tengo 3 hijos, dentro de ellos tengo 2 adolescentes. Una que está esperando justamente entrar al CCM, ahorita el 24 de junio, para salir a su misión. Y digamos que ha sido un poco el tema de enfrentar las circunstancias actuales y el deseo que él tenía de salir a la misión y poder ayudarle como mamá, poder alimentar ese sentimiento y que no se desvanezca, porque tal como lo han expresado, el enemigo está allí, está muy cerca de los jóvenes y está luchando, y si nosotros dormimos 8 horas, el enemigo no duerme ni siquiera 1 hora, entonces nosotros estamos allí. Y una experiencia sobre jóvenes, una experiencia sobre, digamos, mi hijo, el de 16 años, en esta semana estuve muy enferma, y nosotros estábamos leyendo Ven, sígueme todas las mañanas a las 7 de la mañana, ¿no? Y esta semana, debido a que estuve muy enferma, mi hijo hoy no pudimos leer Ven, sígueme, digamos, como lo teníamos siempre planeado. Y mi hijo se me acercó y le dijo al papá y me dijo a mí, dijo, necesito que leamos Ven, sígueme a la hora que tenemos indicado, porque eso es lo que me ayuda a mí a mantenerme durante el día. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos alimentar en nuestros jóvenes. Yo puedo ver cómo en la estaca, cómo vemos en los barrios, cómo el enemigo cada vez está punteando muchas cosas. Necesitamos alimentarlos a ellos. Esas experiencias nos permiten a nosotros elevarlos al nivel del Salvador. Y eso es lo que hacemos nosotros como madres, elevar a los hijos de Dios al nivel del Salvador. Muchísimas gracias por compartir, hermana. Realmente el papel que jugamos es vital para todas aquellas personas que están a nuestro cargo. Y estoy hablando de hijos, pero también pueden ser sobrinos, pero también pueden ser personas que viven en la misma casa que nosotros. Eso debe quedar bien claro para nosotros, los nietos. Muy bien, hermana. Para todos aquellos, nosotros somos la fuente y debemos de ser una fuente correcta. Como decía al principio, a veces tenemos algún tipo de problemas y entonces vemos lo que está publicado en el Facebook y pensamos que esa es la verdad. O la persona que salió en la televisión diciendo algo y pensamos que eso es lo correcto. Y no nos ponemos a pensar que a veces va en contra de los principios del Evangelio, hermanos. De ahí la importancia de ser nosotros nutridas, de estar nutriéndonos todos los días y de estar nutriendo a nuestra familia y a las personas que estén cerca de nosotros. De esa manera, hermanos, ante cualquier situación, siempre tendremos esperanza. Y aún así, yo creo que si estos 2000 hermanitas hubieran muerto, sus madres hubieran recibido el consuelo, porque sabían que les habían enseñado de la manera correcta. ¿Ok? Hermanas, la última parte tiene que ver con la revelación personal. Y me gustaría, hermanas, que me pudieran, por favor, compartir cómo es que ustedes reciben revelación para guiar su propia vida y para guiar a su familia. Veo en la lista una hermana de nombre Mimi. ¿Nos podría compartir, hermana Mimi? Otra hermana, se llama Toñita, hermana Toñita. ¿Nos podría compartir cómo recibe usted revelación? Quizá la hermana Carmen Telles, está ahí. Hermana Carmen, ¿nos podría compartir? Me gustaría comentar a mi hermana. Adelante, hermana. Pues yo sirvo revelación a través de susurros.
Regularmente me vienen susurros y me dicen susurros o impresiones. Me dicen que tengo que hablarle a alguna persona o siento una necesidad muy fuerte de hablarle o de saber qué es lo que está pasando con esa persona que estoy sintiendo yo la necesidad de comunicarme con ellos. En alguna ocasión me llegó una impresión muy fuerte hace ya algunos años. No le hice caso y pues fue causa de mucha tristeza. Yo vivía en otro lado, mi papá trabajaba cerca de donde estaba yo y una impresión muy fuerte me dijo que tenía que saber algo de la única hermana de mi papá. Yo no le hice caso, pero sentía esa necesidad tan fuerte y se lo comenté a mi esposo. En el momento en el que yo dije, tengo que ir a ver qué pasa con ella, pero ya era muy fuerte, se acercó mi papá, tocó el timbre de la casa, me asomé, me abrazó y se puso a llorar. Y me dijo que su hermana había fallecido. Entonces, yo a partir de ese momento me prometí a mí misma el no ignorar aquellas impresiones o aquellos susurros, porque pues me están indicando algo. Y pues esto es lo que les comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por compartir, hermana. Para que nosotros podamos recibir revelación, hermana, necesitamos estar a tono con quién. ¿Alguien sabe? Con el Espíritu. Con el Espíritu. Y entonces, hermanas, para que nosotros podamos estar a tono con el Espíritu Santo, ¿cómo debemos de conducirnos todos los días? ¿Cuáles son esos requisitos que necesitamos tener y llenar para contar con la compañía del Espíritu Santo, hermanas? ¿Qué tenemos que hacer para tener el Espíritu Santo con nosotros? Pues ser digno, obedecer los mandamientos, hacer todo lo que se nos pide que hagamos. Ok, obedecer los mandamientos, ser dignos, muy bien. Orar, hermana, muy bien. ¿Qué más? Pues yo pienso que de hecho usted lo que nos ha estado diciendo es todo un proceso, ¿no? Desde el momento en que creo que se congeló su imagen. Sí. Ok, hermanas. Desde el momento en que nos volvemos miembros de la iglesia. Entonces, todo lo que nos enseñan domingo a domingo, el leer, el orar, conforme nosotros vamos aprendiendo estas cosas pequeñas y sencillas, cada vez vamos aprendiendo más. Y entonces podemos distinguir cuando el Espíritu nos habla, podemos distinguir cuando estamos haciendo lo correcto, tenemos las impresiones de cuando algo pasa con alguno de nuestros hijos, con algún familiar, con alguna hermana miembro de la iglesia, y todo nos va llevando de la mano, ¿no? Entonces yo creo que es hace poco leía una clase en la noche de hogar y decía que de las cosas pequeñas y sencillas proceden las grandes cosas, pero también de las cosas pequeñas y sencillas proceden las malas cosas. Entonces, si desde que nos bautizamos somos rectos y nos esforzamos, yo creo que todo esto va unido de la mano y no tendríamos como mayor problema, pero tenemos que hacerlas. Muchas gracias, hermana. Efectivamente, son las cosas más sencillas. Perdón, ¿alguien habló? Sí, puedo compartir algo que es que... Adelante. Gracias, hermana Pérez. Con respecto a la pregunta que usted estaba haciendo, esta semana también me hice más o menos esa misma pregunta y encontré un versículo en Ven, Sígueme, un versículo en las Escrituras, en Ven, Sígueme esta semana, donde dice, os digo, os podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día diciendo, venid a mí, benditos porque aquí vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra.
Y entonces pensar eso, cada día tenemos que nosotros pensar en esa escritura, que si ese día nosotros vamos a dejar nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, todo lo que vamos a dejar en la tierra, podamos ir y que el Señor nos pueda decir, sus obras han sido de rectitud, y que podamos tener ese sentimiento y esa conciencia de lo que hicimos fue realmente valioso. Entonces, eso, yo llevo muchos años en la iglesia y fui a la misión y me casé en un templo, bueno, todo lo que uno quiere hacer dentro de la iglesia, ¿no? Pero yo les cuento que esta semana descubrí ese pasaje como nunca en mi vida y me quedé pensando que definitivamente eso es lo que debo poner en práctica todo el tiempo, hacer obras de rectitud para volver a la presencia del Padre. No hay otra opción. Muchas gracias, hermanas. Muchas gracias. La invitación del día de hoy, hermanas, para mí y para todas aquellas que deseen encontrar respuestas a esas preguntas del alma, hermanas, es que podamos acudir a una fuente correcta. Y en este caso, hermanos, estoy hablando de acudir al Libro de Mormón. En el Libro de Mormón vamos a encontrar estilos de crianza. Vamos a encontrar la manera de resolver problemas con hermanos, con familiares, con vecinos. Vamos a aprender principios de autosuficiencia. Es decir, en el Libro de Mormón, hermanas, podemos encontrar respuesta a todas las cosas que necesitemos. Yo testifico de esto, hermana. Al igual que muchas de ustedes, tengo algún tiempo en la iglesia, más o menos como 22 años. Yo conocí a mi esposo dentro de la iglesia y tuvimos la oportunidad de sellarnos. En julio cumplimos 20 años de casados, hermanas. Y hemos enfrentado muchísimas cosas adversas durante este tiempo. Sin embargo, hermanas, a través de la fe en el Señor y de las respuestas que hemos encontrado en el Libro de Mormón, hemos podido sobrellevar nuestra vida de la mejor manera. Nosotros hemos tenido muchos desafíos, pero la manera en la que vemos las cosas hace la diferencia. Así como Nefi, hermanos, nosotros podemos decidir actuar y hacer cosas, o como Lamán y Lemuel, solamente quejarnos y al final hacer las cosas de malas, pero sin que lleguemos a convencernos, sin que lleguemos a tener un testimonio de que Dios nos ama y de que lo que Él nos manda hacer es por nuestro beneficio. Yo les comparto el día de hoy, hermanas, esta pequeña charla, porque sé, sin ninguna duda, que el Libro de Mormón contiene la respuesta a cualquier tipo de preguntas. Lo sé y lo comparto con ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Jenny, por sus palabras, por este hermoso mensaje que nos ha inspirado y motivado a todas. Y yo quisiera solamente dejar algo, quisiera que pensáramos por qué el Libro de Mormón nos llena de paz, de tranquilidad. Justamente lo es porque nos llena de esperanza. Ya lo comentó la hermana ahorita, la hermana Janice. Y quiero que escuchen esta definición de esperanza que está en Predicar mi Evangelio. Dice, la esperanza es una firme confianza en que Dios cumplirá las promesas que le ha hecho a usted y se manifiesta a través de la tranquilidad, el optimismo, el entusiasmo y una perseverancia paciente. 43. Es creer y esperar que algo bueno va a ocurrir. Y qué especial es esto, hermanas. Entonces yo quisiera que cada una de ustedes pudiera pensar en sus promesas, en las promesas que ha recibido, en su bendición patriarcal, en el momento en que han tomado o han hecho convenios con el Señor, que puedan recordar justamente que todas las cosas que el Señor tiene para ustedes son grandes. Y a veces solamente tenemos que aprender a confiar, a creer y a esperar, siempre y cuando pues seamos fieles. Y bueno, hermanos, vamos a terminar esta reunión. Agradecemos a todas y a cada una de ustedes por conectarse. Les recordamos los anuncios. La siguiente charla es el próximo martes a las 7 de la noche.
De verdad, los comentarios. También tendremos miércoles, jueves, viernes y sábado a la misma hora. En un momento les hacemos llegar el link, que será el mismo para todos los días, y terminando esta semana, continuamos con las conferencias que compartiremos con el área de la Misión México Sur y Sureste, y estas conferencias se realizarán a partir del, estamos hablando que es del 16 al 20 de junio, y se estarán transmitiendo 3 conferencias diarias. La primera es a las 12 del día por temas de bienestar y autosuficiencia. La segunda va a ser a las 5 de la tarde, temas psicológicos, y la última será a las 7 de la noche por temas espirituales. Y cerramos el día 20 de junio con un mensaje especial de la esposa del presidente de la esposa del presidente Pino, que son del área. Y tenemos una sorpresa para todas. Vamos a recibir un mensaje de la presidenta general de la primaria, de toda la iglesia. Entonces, esperamos que todas podamos disfrutar de estas conferencias y ya les mandamos el link para que puedan agregarse en la página de Facebook y de YouTube, que está así como Conferencias Misión México Sur y Sureste, para que puedan ver a través de Facebook y YouTube estas conferencias. Y les recordamos también sobre el proyecto de cubrebocas, hermanas. Ojalá y podamos estar trabajando en elaborar por lo menos un cubrebocas. A finales de este mes estaremos gestionando la recolección y la entrega. Les amamos mucho, hermanas, y nos ha dado mucho gusto escucharles y verles, aunque sea por pantalla. Y vamos a terminar con la oración final. Saraí Moreno, ¿nos podrías ayudar, por favor? Gracias, Ari. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta reunión de Sociedad de Socorro. Gracias por los líderes inspirados que dirigen esta estaca y esta misión para crear estas conferencias, para fortalecer a las mujeres que estamos pasando por esta pandemia. Te pedimos que por favor tu Espíritu nos acompañe, que podamos concluir un día de reposo junto con nuestras familias, y que nuestros ayunos y nuestras oraciones lleguen a ti para que puedas bendecir a los hermanos que están sufriendo en estos momentos por la pérdida de sus familiares o por una enfermedad de esta pandemia, y también a todas las personas que no conocen tu evangelio, para que puedan tener ellos en su corazón el deseo de conocerte, y que todos estemos preparados para enseñarles tu evangelio. Y eso te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanas, a todas. Que estén muy bien, hermanas. Un abrazo. Adiós. Gracias, hermana Yani. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gusto en conocerles. Hasta luego. Gracias, hermana. Hasta pronto. Hasta luego. Que estén muy bien, hermanas. Hasta luego. Hasta luego, hermanita. Bendiciones a todas. Estén muy bien. Hasta luego, hermana. Hasta luego, hermanita. Me dio gusto verla. Felicidades. Nos vemos, hermanita. Adiós, hermanita. Besitos. Abrazo, hermanas. Abrazo. ¿Sí se escucha mi audio? Hasta luego. Hasta luego, hermana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ya haré. Ya, mija. Hermana Natalia, tengo una pregunta. Sí. ¿Me escuchas? Sí, le escuchamos, hermana. Yo me conecté porque a mí me enviaron el link. Sí, Iván. Se lo mandó Iván, ¿no? Sí, excelente. Iván me lo envió. Yo vivo ahí cerca, en el mismo barrio de Jorge Iván. Sí. Entonces, y sé que creo que Melba, la mamá de Jorge Iván, también estaba conectada. Entonces, Jorge Iván nos invitó a todas las hermanas del barrio, de la estaca, para que pudiéramos participar.
Perfecto. Entonces, para los otros links, ¿cómo hacemos? Le dije, Por el mismo medio. no se preocupe, que le dije a Iván que le voy a mandar todos los links. Entonces, en un ratito ya le mandamos a Iván el link para que se los haga llegar. ¿Por qué no se apaga? Listo, muchísimas gracias, hermana. No se preocupe, hermana. Si quiere, déjenos su teléfono también y se lo mandamos por WhatsApp. Ah, listo, lo voy a... Ya no me deja escribirlo. Ah, sí. ¿Quiere, le doy y si quiere le doy mi número y lo mejor. le mando un WhatsApp? Sí. Si quiere se lo dicto porque ya no me deja escribir, no sé por No se qué preocupe, no me... si quiere le doy mi número. 55. Dame un segundo. 55. Ajá, 55, 82. 55, 82. 52. Sí. 11, 82. 82, listo. 55, 82, 52, 11, 82. Es correcto, hermana. Ok. Sí. Muchísimas gracias, hermana. Gracias a usted por asistir. No necesito. Hasta luego, Hasta luego, hermana. Está muerto. Está muerto. Ya les termino la reunión. Es que ahí sí. ¿Sí? La reunión. Natalia, ¿quiere algo más? Hermana Natalie, me dice mi esposo si ya les cierro la reunión o si quieren decir algo más. Está bien, ya la puedes cerrar. No se preocupe. Ok, hasta luego. Gracias, bye. Bye.